Seguro para servir localmente. Feliz sábado. Feliz sábado. Seguro para servir. Únete a nosotros en línea. Feliz sábado. Ustedes han hecho el sacrificio de acompañarnos hoy en nuestro solemne servicio del sábado, y por la gracia de Dios, queremos ser alimentados espiritualmente por el Señor. Y por eso estamos aquí. Hoy, antes de entrar en materia, quiero hacerles un par de anuncios rápidos. En primer lugar, nos estamos preparando para nuestra ceremonia de graduación de verano, que tendrá lugar del 30 de julio al 2 de agosto. Hace varios sábados, tal vez 2, estuve aquí y les dije a todos que la inscripción no solo estaba cerrada, sino que tampoco había habitaciones disponibles. El Señor obró un milagro y pudimos asegurar todo lo que quedaba. En el hotel y te dije que tendrías que ser flexible. ¿Lo recordáis todos? Está bien. Así que esas habitaciones ya están ocupadas. Así que estamos llenos. Estamos completos. Todavía hay lista de espera. Así que, esto es lo que quiero decirles a todos los que se han registrado. Voy a enviar un correo electrónico, si Dios quiere, la semana que viene, a principios de semana. Y una vez que recibas ese correo electrónico después de haber orado, sí, te habrás registrado. Sabemos que si por cualquier motivo no planeas estar presente, simplemente di que cancelas. Si planeas asistir, simplemente responde al correo electrónico diciendo, confirmar. Cancela o confirma. Cancelar o confirmar. Lo que no quiero es que algunas personas sepan que no van a poder asistir, pero que por alguna razón no respondan ni nos avisen, mientras que otras en la lista de espera habrían estado encantadas de tener ese lugar. Y creo que eso es algo cristiano. Oigo un amén. Amén. Está bien. Ese correo electrónico llegará próximamente. Una vez que respondas con cancelar o confirmar, si eliges confirmar, recibirás en breve un último correo electrónico antes del 30 de julio. En este correo, te recordaremos algunos detalles logísticos para que tu experiencia sea satisfactoria. Además, te enviaré el programa de la ceremonia desde el jueves hasta el domingo por la tarde, cuando partamos. Recibirás el programa de la ceremonia. Por supuesto, el orden del servicio con los horarios, las sesiones paralelas, todo. Eso, por lo tanto, esté atento a ese correo electrónico y, en función de su respuesta, recibirá una respuesta posterior. ¿Tiene sentido, amigos? ¿Claro? Está bien. En segundo lugar, después de nuestro servicio aquí y el inicio de nuestra confraternidad, regresaremos a Atlanta y no iremos allí a hacer turismo. Amén. Signo de apertura de interrogación. ¿Para qué vamos allí? Evangelización agresiva y eficaz. Así que preparémonos para ello. Hay una más y es la cantidad de buena nutrición, el pan sagrado, la palabra sagrada que vamos a recibir hoy, es imposible cubrirlo todo. Así que después de la evangelización volvemos y pasamos a la siguiente parte de este pan espiritual. Ahora, sin más preámbulos, entremos de lleno en la palabra. Y antes de orar quiero decir esto. Hemos escuchado a ministros y personas decir un mensaje potente, un mensaje poderoso. Ahora, por la gracia de Dios, esto también será potente y poderoso, pero para algunos, será un sermón peligroso. Voy a compartir con ustedes algunas cosas que han sido escritas, pero no las hemos visto con las lentes dobles correctas, Biblia y espíritu de profecía. Ojos ungidos con el Espíritu Santo. Así que, amigos, vamos al grano. Este es un mensaje de vida o muerte. Oremos todos en este momento. Padre Celestial,
Nos postramos en tu presencia en este santo día de descanso, tu sábado. Gracias por ser nuestro gran intercesor y mediador. Gracias por el Espíritu Santo que has enviado no solo para consolarnos y guiarnos a toda la verdad, sino también para sellarnos hasta el día de la redención, cuando aparezcas. Ruego incluso ahora a los santos ángeles que protejan este lugar para que nada impuro se sienta, se oiga o se vea en él. Contén los poderes de la oscuridad. Que en este lugar solo se experimenten los poderes de la luz. Acompaña a quienes están aquí por primera vez e incluso a quienes se unen a nosotros en línea por primera vez. Bendice a tu pueblo, seguro para servir a nivel local y seguro para servir a nivel internacional. Aliméntanos hoy con pan caliente recién horneado de la panadería celestial. Trae el avivamiento y, Señor, continúala. Reforma en nuestros corazones. Les agradecemos que nos hayan escuchado. Te damos gracias por haber respondido a nuestra oración en el nombre de Jesucristo. Amén, 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 amén. Ayer, durante el aumento repentino de energía al mediodía, nos centramos en el Día de la Independencia y hubo un mensaje del Día de la Independencia que iba dirigido a los estadounidenses, a los Estados Unidos, y también a los adventistas del séptimo día. Y quiero que todos ustedes observen atentamente que la mayoría de la gente en Estados Unidos hoy está celebrando el Día de la Independencia. Por supuesto, el 4 de julio y lo están celebrando la adopción de la Declaración de Independencia y como compartí ayer, voy a confirmarlo de nuevo hoy y eso es desde la Declaración de Independencia hasta la Declaración de la Ley Nacional del Domingo. Desde la Declaración de Independencia hasta la declaración de esa Ley Nacional del Domingo. La marca de la bestia. Y quiero que noten con atención en él. Capítulo 13 del Apocalipsis, que queda claro que la misma tierra, Estados Unidos, el mismo poderío estadounidense que ahora promueve la independencia, es la misma tierra que va a obligar al pueblo que Dios profesa a la esclavitud. Pero el pueblo que se dice ser de Dios no se va a doblegar ante esta pobreza tiránica. Y eso se puede confirmar en Apocalipsis 13, versículos 11, 12, 15 y 17. Desde la Declaración de Independencia hasta la declaración de la marca de la bestia. Acompáñenme en sus Biblias a la segunda parte de Pedro, capítulo 2. ¿A dónde vamos? Amigos míos, segunda de Pedro, capítulo 2. Y la Biblia dice en el versículo 19 que, si bien les prometieron libertad, ellos mismos son esclavos de la corrupción. Porque de quien un hombre es vencido por lo mismo, ¿quién es llevado a qué? En la esclavitud. Hermanos y hermanas, aquí está, mientras promueven la libertad, conducirán al mundo a la esclavitud. Y ese día no está lejos. En el libro El Gran Conflicto, página 442. Párrafo 1 y párrafo 2. Se nos dice que aquí mismo en Estados Unidos, desde la independencia hasta la esclavitud, desde la independencia hasta la marca de la bestia, desde la independencia hasta, fíjense bien, la tiranía. Sí, amigos, y esto ha comenzado. Ya están pidiendo que el domingo sea un día de descanso uniforme. Sí, culto dominical por el Señor. La marca de la bestia en relación con el 250 aniversario de Estados Unidos. Estados Unidos celebra su 250 aniversario. ¿Todos ustedes tocaron eso? El 250 aniversario de Estados Unidos. Y mientras hablábamos de eso ayer, durante el aumento repentino de energía al mediodía, HABLE con acento agudo sobre los 7 días de la independencia. ¿Cuántos días? Amigos míos, 7. Y ayer solo pude cubrir 5. Entonces, ¿cuántos debería cubrir hoy? Signo de apertura de interrogación. ¿Estás preparado para ellos? Y para comprender realmente el sexto día, el día de la independencia. Volvamos al día de la independencia número 5 en la Biblia. Se nos dice, amigos míos,
que el Día de la Independencia de Estados Unidos está relacionado con el cumpleaños de Estados Unidos, el nacimiento de la nación, el 4 de julio de 1776. Y permítanme preguntar a alguien de mi izquierda, ¿cuál es la fecha real del nacimiento de la denominación remanente de Dios? El nacimiento del pueblo remanente de Dios, el nacimiento del movimiento adventista del séptimo día de Dios. ¿Qué fecha es esa? Alguien a mi izquierda. ¿Qué fecha es esa, amigos míos? 22 de octubre de 1844. Y las escrituras que confirman la fecha de nacimiento de nuestro movimiento. El verdadero. Como diríamos, nuestro certificado de nacimiento, la escritura para nuestro certificado de nacimiento. Es Daniel capítulo 8 y versículo 14. ¿Qué texto, amigos míos? Está aquí mismo. Es la verdad actual. Daniel, capítulo 8, versículo 14. Eso está en el Antiguo Testamento. Para aquellos de ustedes que estuvieron conmigo en directo ayer o incluso vieron ese mensaje, ¿cuál es ese segundo versículo del Nuevo Testamento? ¿Qué es el nacimiento? El nacimiento. Vamos, el acta de nacimiento del movimiento del remanente de Dios. ¿Cuál es ese texto en el Nuevo Testamento? ¿Alguien a mi derecha? ¿Alguien lo sabe? Revelación. Apocalipsis 10. Déjalo. Apocalipsis 10 versículo 10 y versículo 11. Muy bien. Y entonces conectas con eso. Apocalipsis 14. Versículo 6 al 12. El nacimiento de una nación. Miren con atención, amigos míos. Gran controversia. Página 457. La historia del antiguo Israel es una ilustración impactante de la experiencia pasada de la comunidad adventista. Dios guió a su pueblo en el movimiento adventista del mismo modo que guió a los israelitas fuera de Egipto. ¿De dónde? En la gran decepción del 22 de octubre de 1844, por supuesto, su fe fue puesta a prueba, al igual que la de los hebreos en el Mar Rojo. Entonces, amigos míos, eso está claro. ¿Verdad? Está muy claro. Así pues, el nacimiento de los israelitas como nación se produjo cuando cruzaron el Mar Rojo, y cuando llegaron al Mar Rojo y al principio no pudieron cruzarlo. Muchos se desanimaron. Cuando llegaron al Mar Rojo, una vez que partieron de Egipto y llegaron a ese Mar Rojo, no pudieron ir hacia la izquierda, no podían girar a la derecha, no podían retroceder, no podían ir hacia atrás, solo podían avanzar. Pero en el Mar Rojo había mucha gente desanimada, signo de apertura de interrogación. Mucha gente se sintió decepcionada de que los sacaran de Egipto y se les prometiera, oh amigos míos, la salvación, la liberación prometida, y ahora el Mar Rojo. ¿Está allí y el ejército del faraón los persigue de nuevo? Pregunto si se sintieron decepcionados. Igualmente, 22 de octubre de 1844 hemos venido a recibir la verdad presente y notar ahora en el capítulo 19 del Éxodo. Aquí es donde se anunció oficialmente el nacimiento de la nación. Vayan al capítulo 19 del Éxodo. ¿A dónde vamos? Amigos, quiero decirte algo. Hoy ven este sermón. Algunos podrían decir que es un mensaje poderoso. Otros dirán que es un mensaje peligroso. Éxodo, capítulo 19, fíjense bien en los versículos 5 y 6. Allí Dios dice, si de verdad obedecen mi voz y guardan mi pacto, serán para mí un tesoro especial entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía. Versículo 6, y vosotros seréis para mí un reino, un sacerdote, ¿y qué son mis amigos? ¿Cuál es la siguiente frase? Y una nación santa. Y si sigues leyendo, verás que Israel hizo ese pacto. El nacimiento de una nación. Ese fue su día de la independencia, su independencia de Egipto, su independencia de la esclavitud. Y la inspiración dice que el 22 de octubre de 1844 es como si Dios hubiera guiado a Israel desde Egipto hasta el monte Sí, entregándoles los 10 mandamientos, llamándolos su nación y su denominación. Así pues, el 22 de octubre de 1844 es el nacimiento del remanente de Dios, iglesia, nación, remanente.
Denominación de la Iglesia. Si eso está claro, amigo mío, di amén. Independencia de Babilonia. Independencia de doctrinas falsas. Independencia del sistema bestial. Si eso está claro, amigos míos, digan amén. Independencia de la imagen de la bestia que está cerca. Independencia de la marca de la bestia que está cerca. Independencia de los pecados de este mundo. Hoy declaro mi independencia del pecado. ¿Y tú? Y ese fue el quinto día de la independencia. ¿Cuál es, entonces, el sexto día de la independencia en la Biblia? Mientras que hoy muchos hablan del Día de la Independencia, el 4 de julio. Eso es secular, eso es civilizado. Hemos venido a la Iglesia en el día de reposo bíblico de Dios. No podemos hablar de eso. Debemos hablar del Día de la Independencia espiritual. ¿Y qué día de la semana es hoy? Amigos, es el día de reposo de Dios, amigos míos. El sexto día de la independencia. En la Biblia es el sábado semanal. Acompáñame al capítulo 3 de los Hechos de los Apóstoles. ¿A dónde vamos? Amigos, está bien. Hechos, capítulo 3. Sé que algunos de ustedes están aquí por primera vez. Dios no te envió aquí para qué. Escucharas sermones. Dios no te permitió venir aquí si sabía que ibas a ser engañado. Dios te envió aquí porque sabía que recibirías la verdad presente. Hechos capítulo 3. El sexto día de independencia es el sábado más débil, y no es algo que Dios permitió que el 4 de julio de 2026 cayera en sábado, el día de la independencia en Estados Unidos, coincidiendo con el día de la independencia semanal bíblico. ¿Crees que eso es pura casualidad? Mira el versículo 19 del capítulo 3 de Hechos. Arrepiéntanse, pues, y conviértanse, para que sus pecados sean borrados. ¿Para qué? Vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y luego el versículo 20 dice que entonces vendrá la segunda venida de Jesucristo. Tiempos de renovación. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué día de la semana es uno de los momentos para refrescarse? ¿Alguien lo sabe? Es el séptimo día de la semana. Es el día de reposo bíblico de Dios. Toma tu instrumento de escritura y anota estos dos versículos bíblicos. Éxodo capítulo 31. Éxodo capítulo 31 versículo 17 y versículo 18. Cuando Dios creó el mundo, la Biblia dice que descansó el séptimo día. Y Dios se sintió reconfortado. Tiempo significa fecha, los momentos de actualización. Uno de esos momentos de renovación es el sábado. Y no solo Cristo descansó el sábado, día de reposo, siendo este un día de descanso reparador, sino que también nos instruyó a descansar y adorar el séptimo día de la semana. Ven al curso el sábado y dijo que si haces esto correctamente también recibirás un refrigerio. Lo que dice la Escritura que lo escribas. Éxodo capítulo 23. Ponlo y versículo número 12. Así que ahora arrepiéntete y conviértete. Día de la independencia. Si me arrepiento, si nos arrepentimos y si nos convertimos, eso significa que hemos elegido no el pecado. Es la independencia del pecado. Separación del pecado. Si eso está claro, amigo mío, di amén. Fíjense que ahora dice, arrepiéntanse, conviértanse para que sus pecados sean borrados. Cuando los pecados son borrados, ¿seguimos pecando como pueblo de Dios? De nuevo, cuando los pecados son borrados, ¿el pueblo de Dios continúa pecando? No, amigos míos, eso significa independencia del pecado. Si eso está claro, di amén. Y según el versículo 19, ¿cuándo tiene lugar el borrado del pecado? Cuando dice en tiempos de refrigerio, ¿a qué hora? Tiempos de renovación. Ni yo ni la Biblia les estamos diciendo que cada sábado sus pecados sean borrados. Eso no es lo que dice.
La eliminación de los pecados aún es algo futuro. Pero lo que la Biblia te enseña es que debes tratar cada sábado semanal como si fuera el día en que Dios borrará tus pecados. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra experiencia? Nuestra experiencia debe ser arrepentirse y que, vamos, háblame, y convertirse. Cada semana, trátala como si fuera el final de tu periodo de prueba. No me escucharon. Cada semana, cada sábado, debemos tratar ese día como si fuera. Escucharon. Cada semana, cada sábado, debemos tratar ese día como si fuera el final del tiempo de gracia. Y si ese día fuese el fin del tiempo de gracia, entonces, si queremos ser salvos, no podemos ser hallados en pecado. Si eso está claro, amigo mío, di amén. Escucha lo que dice esta declaración para confirmarlo. Este es el volumen 6, página 356. Dice que antes de que comience el sábado, tanto la mente como el cuerpo deben retirarse de los asuntos mundanos. Dios ha establecido su sábado al final de los 6 días laborables para que los hombres puedan detenerse y considerar que han ganado durante la semana en que, en preparación para el reino puro que no admite transgresores. Todos se lo perdieron. Esa afirmación simplemente significa que la forma en que nos preparamos para el sábado de cada semana es como si nos estuviéramos preparando para entrar en el reino de Dios en la segunda venida de Jesucristo. Padre misericordioso, ¿pueden los pecadores que no se han arrepentido y no han abandonado todo pecado conocido entrar en el reino de Dios? No, eso significa prepararnos para ese evento que Dios nos ha dado cada semana y tratar el sábado como si nos estuviéramos preparando para ir al cielo. Arrepiéntete y conviértete. Mi primera última frase dice que deberíamos comer el sábado. Reflexionemos sobre nuestras almas para ver si la semana que ha terminado ha traído ganancia espiritual o qué espiritual, hermanos y hermanas. Pérdida espiritual. Séptimo día de la independencia. Y el sexto día de la independencia es el séptimo día de la semana. Sábado. Miren conmigo el capítulo 4 de Lucas. Fue en sábado cuando Cristo proclamó la libertad. Fue en sábado cuando Jesús declaró a su pueblo profeso liberarlos del pecado, lo cual confirma, amigos míos, que el sábado semanal es en realidad el día de la independencia del pecado. Quiero esta liberación del pecado. Signo de apertura de interrogación. ¿Queréis esta liberación, amigos míos? Signo de apertura de interrogación. ¿Ves este mensaje? Mira el capítulo 4 de Lucas. Fíjate lo que dice la Biblia en él. Versículo 16. Quiero que todos sigan este consejo. ¿Estáis ahí, amigos? Era sábado. En el versículo 16 y el versículo 18, Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a predicar. ¿Qué? ¿A predicar la liberación a los cautivos? Corta eso, y a poner en libertad, libertad. Y la Biblia dice en el versículo 19, el final del tiempo de gracia. Quiero ser hallado preparado, y por eso Dios envió a cada uno de ustedes a servir localmente hoy, y a cada uno de ustedes a unirse a nosotros virtualmente en línea ahora mismo para que podamos ser hallados fieles. Podemos ser hallados en una experiencia de conversión cada semana, y por eso hemos comenzado el viaje de 9 meses, hasta que lleguemos a la primavera de 2027. Y por eso hoy declaro independencia del pecado. Y por eso hoy les voy a hacer la pregunta. ¿Declaran hoy independencia del pecado por la gracia de Dios? Y tenemos que declararlo. No podemos solo pensarlo. Tenemos que decirlo.
Porque amigos, si lo piensas, si lo crees, si lo dices a diario, entonces lo que crees y lo que dices por la gracia de Dios se cumplirá. Pero si lo dudas y si hablas con dudas, nunca experimentarás la independencia del pecado. Romanos capítulo 10, miren lo que dice la Biblia en el versículo número 10. Padre Celestial, necesitamos más de tu Espíritu, querido Dios. Reaviva y reforma a tu pueblo hoy en el nombre de Jesucristo. Amén. Romanos capítulo 10, ¿están ahí, amigos míos? Dice, porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación, y salvación significa ser salvo. ¿Salvar de qué? Entonces, ¿qué debemos confesar? ¿Qué debemos decir? Podemos ser salvos. Podemos obtener la victoria. Podemos obtener la independencia. Podemos ser liberados del pecado. Repitan conmigo, Iglesia. Por la gracia de Dios, Iglesia. Por la gracia de Dios, puedo y obtendré la victoria sobre el pecado. Iglesia. Amigos míos, estos son sus 6 días de independencia. Pero, ¿cuántos les dije? ¿Cuántos cubrirá esta miniserie? 7. Entonces, ¿cuántos quedan? Entonces, ¿a cuál debo ir ahora mismo? El número 7. Pero no ahora mismo. Tienes que volver más tarde. Sí, así es como haré que vuelvas esta noche porque algunos de ustedes se van a casa y no regresan. No estoy seguro de por qué se ríen. El deseo de los siglos. Entonces, los veré de regreso. ¿Por la gracia de Dios? Ya ven, no veo una voluntad cuando los vea de regreso por la gracia de Dios. Todavía no responde. Será bueno que dediquemos una hora reflexiva cada día a la contemplación de la vida de Cristo. Debemos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación capte cada escena. Especialmente lo que mis amigos, las escenas finales del ministerio terrenal de Cristo. Entonces la inspiración dice que debemos estudiar las escenas finales del ministerio terrenal de Cristo. La inspiración dice que debemos estudiar los últimos años del ministerio terrenal de Cristo. ¿Y a quién levantó Dios para preparar a la gente para las escenas finales del ministerio terrenal de Cristo? ¿Qué fue su nombre? Juan el Bautista. Una vez más, ¿a quién levantó Dios para preparar a un pueblo para los últimos años del ministerio terrenal de Cristo? Un momento, los últimos años de prueba para la nación judía, el pueblo que Dios profesó. ¿Cuál era su nombre? De nuevo, Juan el Bautista, hermanos y hermanas. Signo de apertura de interrogación. ¿Y cuándo comenzaron los últimos años? Del 27 al 34 después de Cristo. Y es por eso que, como iglesia, como ministerio, nos estamos enfocando en estos años. Preparándonos para el 2027. Preparándonos para el 2031. Si Dios quiere, todavía estamos vivos en esta tierra. Entonces, ¿a quién levantaría Dios en los últimos días para preparar a un pueblo para las escenas finales de la historia de esta tierra? Los últimos años de la historia de este mundo, los Juan el Bautista de nuestros días. Y por la gracia de Dios, quiero ser uno de ellos. Signo de apertura de interrogación. ¿Quieren ser uno de ellos por la gracia de Dios? Amén. Y es por eso que Dios los trajo aquí hoy. No para perder el tiempo, amigos míos, y no para escuchar estos sermones diluidos. Y es por eso que debemos dedicar tiempo de oración. Los discípulos le pidieron a Jesús: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos a orar. Y por eso, durante los próximos 9 meses, vamos a pasar tiempo en oración para experimentar el arrepentimiento, para experimentar la conversión, para que nuestros pecados sean borrados y podamos entrar en el reino de Jesucristo. Por la gracia de Dios, regresamos esta noche. Amén.
Amén. Padre misericordioso, Padre celestial, que comprendamos la importancia de la verdadera observancia del sábado. Que comprendamos la importancia de los estudios bíblicos en estos últimos días. Llegará un tiempo en que muchos correrán al este y al norte, buscarán la palabra de Dios, pero no la encontrarán, porque habrá hambre en la tierra. Así que nos movilicemos ahora, que trabajemos mientras es de día. Llega la noche, cuando nadie puede trabajar. Bendícenos ahora, oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vayamos a Malaquías conmigo. Malaquías capítulo 4. ¿A quién levantará Dios en los últimos días para preparar un pueblo para el fin de los tiempos? ¿Escenas y los últimos años de la historia de esta tierra? Va a ser el Juan el Bautista de hoy en día. Pero recuerden que Juan el Bautista vino en el espíritu y el poder de ¿qué antiguo profeta me habló Elías? Eso significa que los predicadores de Dios del fin de los tiempos van a ser como el Elías de hoy en día, sí. Eso está claro, amigo mío, di amén, y ese punto es importante aquí es porque Elías hizo un último llamado al antiguo Israel en Carmelo y, según su respuesta, su tiempo de gracia habría terminado. Y ese llamado de Elías hoy va a ser proclamado por la gracia de Dios. ¿Y cuál fue ese último llamado de Elías al pueblo profesado de Dios? Elías dijo, ¿hasta cuándo os atormentará entre dos opiniones? Si Dios es Dios, síganlo. Pero si Baal lo sigue, en otras palabras, elija uno. Y comprométase plenamente con él. Porque no puede tener un pie dentro de la iglesia y otro fuera de ella y esperar que Dios lo acepte y lo salve. ¿Cuánto tiempo te atormenta la duda entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal lo sigue. Así que elige uno y comprométete con ese. ¿Y por qué Elías le daría al antiguo Israel estas dos opciones? Porque Dios no es un Dios de fuerza. Primero de Reyes, capítulo 18. ¿Crees que hoy te voy a obligar a aceptar a Jesús? Amigos, no voy a obligarlos. Pero créeme, voy a convencerte. Y algunos lo considerarán un mensaje contundente. Lo considero un mensaje peligroso. Mira el capítulo 18 y el versículo 21 de Primero de Reyes. ¿Cuánto tiempo te tomas entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Sean sus discípulos. Si es Baal, entonces síguelo. Y la Biblia dice que la gente no le respondió ni una palabra. Amados, ¿quién es Baal para que Elías les diera esta opción al pueblo? Si Baal lo sigue, entonces síguelo. Como ven, amigos míos, en la Biblia, Baal representa el culto a la naturaleza. Baal. Segundo libro de los Reyes, capítulo 23, versículo 5. El culto a Baal representa el culto a la naturaleza. Y la Biblia dice en el versículo 5, el Dios principal de la naturaleza, para los gentiles, para los paganos era el sol, y del sol Constantino dio la palabra. Culto dominical. Detente ahí mismo. La Biblia también dice. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 18, que Baal representa a un hombre, un ídolo al que la gente se inclina y besa su mano. Ahora comparemos estas dos cosas. ¿Qué representaría hoy el culto a la libertad bajo fianza? Representa el pop, ¿ante quién se inclinan y besan los líderes? El Papa, adoración al sol, adoración a Baal, adoración a la naturaleza. Culto dominical. Constantino en la pantalla. Palabras de la parte superior derecha. Constantino en el año 3:21 de la madrugada. Descanso del domingo. El culto dominical se basa en el día solar. Constantino. Culto dominical. Si no hay compra, no hay venta. Domingo de Constantino,
un día para el culto. Lee palabras. Así que, ahora Elías de nuestros días te pregunta cuánto tiempo debes esperar. Entre dos opiniones. Elige una y comprométete plenamente con ella. Así que elige el sábado de Dios. O elige el domingo. Pero ten esto en cuenta. Si eliges el domingo y rechazas el sábado de 7 días de Dios, la Biblia dice que si mueres perdido. Signo de apertura de interrogación. ¿Cuánto tiempo les queda entre dos opiniones? ¿Y el tiempo casi se acaba? O eliges la iglesia remanente de Dios o la iglesia apóstata. Signo de apertura de interrogación. ¿Cuánto tiempo transcurre entre dos opiniones? El tiempo casi se acaba. Sí, elige la verdad presente o elige las mentiras presentes, las herejías actuales. ¿Cuánto tiempo tienes entre dos opiniones y el tiempo casi se acaba? Así es. Son las verdades, los estándares de Dios, las reformas de Dios, o la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, el orgullo de la vida. ¿Cuánto tiempo tardas en tener dos opiniones? Y el tiempo casi se acaba. ¿Cuánto tiempo tardas en tener dos opiniones? En otras palabras, no se puede servir a dos amos. Seguro para servir localmente. No se puede servir a dos amos. Si es su primera vez, recuerde que no puede servir a dos amos. ¿Cuánto tiempo tardas en tener dos opiniones? Seguro para prestar servicios en línea a nivel internacional. No se puede servir a dos amos. ¿Cuánto tiempo debería transcurrir entre dos opiniones? A los espectadores que nos ven por primera vez en línea, no se puede servir a dos amos. ¿Cuánto tiempo tardas en tener dos opiniones? Si el Señor es Dios, entonces síganlo. Así es. O si Baal le sigue, ya sea Jesucristo o el Anticristo, ¿cuánto tiempo debéis esperar entre dos opiniones? Signo de apertura de interrogación. ¿Por qué diría Elías esto? Porque si eres indeciso, perderás ambos mundos. Si vas a disfrutar del mundo, hazlo al máximo. No vengas a la iglesia si vas a disfrutar del mundo. Ve hasta el final. Porque vas a perder ambos mundos. Escucha lo que dice esto. Mateo capítulo 6. Acompáñame. La inspiración dice que muchos cristianos profesantes temen perder ambos mundos. Escuchar. Ser mitad cristiano y mitad hombre mundano. Eres un hombre de mundo en toda regla. ¿Cuánto tiempo tardas en tener dos opiniones? Si eres mitad mujer cristiana y mitad mujer mundana, eres plenamente mujer. Signo de apertura de interrogación. ¿Cuánto tiempo tardas en tener dos opiniones? Perderás en ambos mundos. He decidido renunciar a un mundo, y ese mundo es el mundo pecaminoso y malvado. ¿Cuál es tu decisión hoy? Signo de apertura de interrogación. ¿Prefieres renunciar a este mundo para ganar el mundo venidero? Signo de apertura de interrogación. ¿Cuánto tiempo transcurre entre dos opiniones? Esta es su última apelación. Mateo, capítulo 6. Miren atentamente el versículo 24. ¿Están ahí, amigos míos? Nadie puede servir a dos amos. Porque o bien odiará a uno y amará al otro, o bien despreciará a uno. Sí, amigos míos, y luego aferrarse a uno y despreciar al otro. No se puede servir a dos amos. Escucha lo que dice esta declaración. Aquellos que comienzan su vida cristiana siendo mitad y mitad. Una vez más, quienes comienzan su vida cristiana a medias, al
final se encontrarán alistados en el bando enemigo, cualesquiera que hayan sido sus intenciones iniciales. Ser un apóstata, un traidor a la causa de Dios, es más grave que la muerte. Signo de apertura de interrogación. ¿Cuánto tiempo debería transcurrir entre dos opiniones? Si esta es la verdad actual, acéptala. Si no es así, amigos míos, rechácenlo y disfruten del mundo, porque esto es todo lo que se llama bueno que van a experimentar. Signo de apertura de interrogación. ¿Cuánto tiempo tardas en tener dos opiniones? O, si sabes que una iglesia local está predicando herejía, deja de ir allí a veces y ve a una iglesia verdadera presente en otras ocasiones. ¿Cuánto tiempo debería transcurrir entre dos opiniones? Padre Celestial, aflige a tu pueblo. Padre Celestial, agita a tu pueblo. Padre Celestial, educa a tu pueblo. Sí. Señor, convierte a tu pueblo en el nombre de Jesucristo. ¿Cuánto tiempo tardas en tener dos opiniones? Y piensen en esto. Si eres un espíritu inquietante, sí. Tienes un pie en el mundo y otro en la iglesia. A veces voy a esta iglesia. Ya sabes, no se está predicando la verdad, pero disfruto de la compañía. ¿Cuánto tiempo tardas en tener dos opiniones? Sí. No hay verdad, entonces la relación es carnal. ¿Cuánto tiempo tardas en tener dos opiniones? Si Dios es Dios, sírvele. Amén. Sírvele. A veces veo a un predicador dominical. A veces voy a la iglesia los domingos con algún familiar, pero luego veo a un predicador que observa el sábado. Vengo a decir que a servir. Jesús dice, ¿cuánto tiempo debes esperar entre dos opiniones? Es mejor que te decidas por una sola y te comprometas plenamente con ella. Entrégate por completo al culto dominical y piérdete en él. Porque, amigos, sí, tienen un pie aquí y otro allá, a los ojos de Dios, ambos pies están allá. Con Satanás y no aquí con Jesucristo. ¿Cuánto tiempo tardas en tener dos opiniones? Si Dios es Dios. Síganlo. Signo de apertura de interrogación. ¿Cuánto tiempo te tomas para decidir entre dos opiniones? Verán, amigos. La Biblia da un nombre para esas personas. Y la Biblia llama a esas personas tibias. Son menos tibios. Y la palabra leia es una palabra compuesta. Leo. Como leotí. Leo significa gente. Deia toma una decisión. Leodicea significa personas que viven en un momento de decisión. ¿Cuánto tiempo te tomas para decidir entre dos opiniones? ¿Eres caliente o eres frío? Dios aborrece a los tibios. ¿Cuánto tiempo tardas en tener dos opiniones? Leo dice que la gente vive en un tiempo de juicio, cuando Jesús está a punto de pronunciar veredictos sobre casos individuales. Si eres sucio, sé sucio, roba. Si eres injusto, sé injusto y roba. Pero si eres justo, sigue siéndolo. Si eres santo, sé santo, roba. Y he aquí que vengo pronto, y mi recompensa está conmigo para dar a cada uno según sean sus obras. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tiempo debes esperar entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, entonces síganlo. Síguelo. Lo seguiréis hoy. Amigos míos, Apocalipsis capítulo 3. Ven conmigo. Las lecciones de Cristo. Dicen que los casi cristianos, pero no completamente cristianos, parecen estar cerca del reino de los cielos, pero no pueden entrar. Están casi salvados, pero no del todo. Significa que no están casi salvados. Casi no estás salvado.
Estás completamente perdido. De nuevo pregunto como Elías en el Monte Carmelo. De nuevo pregunto en Marietta, Georgia. ¿Cuánto tiempo tardas en dar dos opiniones? Monte Carmelo. Estoy en el espacio de los medios virtuales. ¿Cuánto tiempo tardas en tener dos opiniones? Si Dios es Dios. Simplemente síguelo. Apocalipsis capítulo 3. No espero a que terminen los sermones para hacer estas pequeñas apelaciones de 5 minutos o de 2 minutos. Todo el mensaje debe ser un llamamiento. Apocalipsis capítulo 3 versículo 14 más adelante ver. Versículo 15. Desearía que fueras caliente o frío, pero como versículo 16 eres tibio. Ni caliente ni frío ni caliente. ¿Qué dice Jesús? Te vomitaré por mi boca. ¿Qué? Mi boca. ¿Qué significa eso? Cuando Jesús dice, te vomitaré de mi boca. El vomitar de su boca significa que Jesús no va a confesar tu nombre ante el Padre para recibir misericordia, perdón, gracia, vencer el pecado y ser salvo, para escupirte por su boca. Significa que no confesaría tu nombre, lo cual significa que Jesús no intercederá por ti, lo que significa que su período de libertad condicional ha finalizado. Signo de apertura de interrogación. ¿Cuánto tiempo? Mantente tibio. Signo de apertura de interrogación. ¿Cuánto tiempo? Volumen 6. Página 408. Signo de apertura de interrogación. ¿Cuánto tiempo? Atrapado entre dos opiniones. Lee el capítulo 10 de Mateo. Jesús dice, si confiesas mi nombre delante de los hombres, yo confesaré tu nombre delante de mi Padre. Pero si me niegas delante de los hombres, yo confesaré tu nombre delante de mi Padre. Pero si me niegas delante de los hombres, si vives en pecado, yo te negaré delante de mi Padre. Nunca te conocí. Signo de apertura de interrogación. ¿No es eso Mateo capítulo 7, versículo 20 al versículo 23? Señor, Señor, ¿habrenos acaso no profetizamos en tu nombre? Haz grandes milagros en tu nombre. ¿Pero qué dijo Jesús? Apártate de mí, nunca te conocí. Signo de apertura de interrogación. ¿Cuánto tiempo permanece tibio? Y se nos revela, por inspiración divina, el mensaje del capítulo 3 del Apocalipsis. Llamado Leodicea, escúchame, se aplica a las personas que creen en la verdad presente. El mensaje lesiano se aplica al pueblo de Dios que profesa creer. ¿Qué? Verdad presente. Lo cual significa que no incluye a aquellos que son adventistas del séptimo día solo de nombre. No aquellos que viven en el mundo, sino aquellos que profesan que verdad presente. ¿Cuánto tiempo? Mantente tibio. Jesús está llamando. Signo de apertura de interrogación. ¿Responderás positivamente? Dice. Pregunté por el significado del temblor que había visto y se me mostró que sería causado por el testimonio directo requerido por el consejo del verdadero testigo al que guían a los santos. Esto tendrá un efecto en el corazón del receptor y lo llevará a enaltecer el estándar y a proclamarla verdad sin rodeos. Pero algunos de los que vi no darán este testimonio tan directo. Se alzarán contra ello. Y esto es lo que provocará que, amigos, un temblor entre el pueblo de Dios. Y hoy les digo, prepárense para la sacudida final, el cribado final. ¿Cuánto tiempo tardas en tener dos opiniones? Seguro para servir. Signo de apertura de interrogación. ¿Cuánto tiempo permanece tibio? Escucha, es hora de prepararse. Se acabó el juego de la iglesia. ¿Oísteis todos? Amigos míos, vi que el testimonio del verdadero testigo no ha sido reducido a la mitad. El solemne testimonio del que depende el destino de la iglesia
el destino de los cristianos, el destino de los adventistas del séptimo día, el destino de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, ha sido poco valorado. Si no se ignora por completo. Este testimonio debe obrar el arrepentimiento. Todos los que verdaderamente lo reciban lo obedecerán y ¿qué serán? Y ser purificados. ¿Cuánto tiempo te tomas para decidir? ¿Entre dos opiniones? ¿Cuánto tiempo? ¿Permanece tibio? Quiero que, cuando termine este sermón, escuchen esas palabras, esas súplicas, resonando en sus oídos. ¿Cuánto tiempo debería transcurrir entre dos opiniones? ¿Cuánto tiempo permanece tibio? Y hoy digo como Moisés, llamo al cielo, llamo a la tierra para que sea un registro contra ti que pongo delante de ti hoy. 4 de julio de 2026. Bendiciones y maldiciones vida y muerte. Y te dije que eligieras la vida, para que tú y tu descendencia, tú y tus hijos, tú y tu esposa, tú y tu esposo, tú y tus padres, tú y tus hijos pudieran ser salvados. Signo de apertura de interrogación. ¿Cuánto tiempo? ¿Permanece tibio? Amados, sé que a veces es difícil tomar decisiones correctas que agraden a Dios. Para obtener la victoria sobre el pecado, la independencia del pecado. Pero he aprendido. Solo mantén tus ojos fijos en Jesús. Mantén la mirada fija en Jesús. Mantén la mirada fija en Jesús mientras oras. Y por eso Hebreos capítulo 12 dice que tenemos una gran nube de testigos. Dejemos de lado todo peso y el pecado que tan fácilmente nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Signo de apertura de interrogación. ¿A quién miras? Vamos, ¿a quién miran? A Jesús. ¿Quién es Él? Él, autor y consumador de nuestra fe. Acude a Jesús en oración. Luego dice, ¿quién, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz? Amigos míos, qué alegría se presentó ante Cristo. Observa esto mientras apelo a tu corazón. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué gozo se expresó ante Cristo que le impulsó a soportar la cruz? La alegría de verme, la alegría de verte salvado. Mira a Jesús, ven conmigo, venid a Getsemaní, mira a Cristo. Amados, Jesús tuvo la oportunidad de elegir en Getsemaní, ¿no es así? Dijo, Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. Esa es una opción. O me lo bebo. Una segunda opción. ¿Acaso Cristo tuvo opción? Signo de apertura de interrogación. ¿Acaso Jesús era tibio? Sí. ¿Debatía entre dos opiniones? Amado, Él eligió beber la copa por la gracia de su Padre, la fuerza de su Padre, lo que significa que me eligió a mí, lo que significa que te eligió a ti. Signo de apertura de interrogación. ¿Cuánto tiempo te tomas para decidir entre dos opiniones? Mira a Getsemaní. ¿Cuánto tiempo? Y puesto que Cristo tuvo la opción de elegir, pero eligió salvarme, eligió morir. Cuando somos tentados, elegimos a Jesús y elegimos morir al yo. ¿Cuánto tiempo tardas en tener dos opiniones? ¿Cuánto tiempo permanecerás tibio? Amado, quiero ser salvado. Quiero ser salvado. ¿Y vosotros, amigos míos? Y es por eso que las palabras, de la canción resuenan en mis oídos. Me entrego por completo a Jesús, mi bendito Salvador. Me rindo ante todo. Me entregas a todos mis
Amigos, lo entregas todo porque Jesús lo entregó. ¿Todo por nosotros? Miren el capítulo 3 del Apocalipsis. Quiero que todos miren el versículo 20. Porque esta es la fórmula principal para tomar decisiones correctas diariamente, y aquí es donde hablamos de la oración. Mira el versículo 20. Amados, miren la palabra sub en el versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, ¿qué dice Jesús? Yo entraré en él, era sabia con él y él conmigo. Entonces, al debilitarnos con Cristo y al debilitarnos Cristo a nosotros, ¿cuál será el resultado final? Versículo 21. A él. ¿Qué? Vamos, al que venza, le concederé sentarse conmigo en mi trono, así como yo también vencí. Y estoy sentado con mi Padre en su trono. Decir para servir. Así que, para vencer el pecado, debemos sufrir a Jesús. Para que experimentemos independencia del pecado, superación del pecado, flexibilidad. Y por eso hemos comenzado el viaje de 9 meses hasta la primavera de 2027. Estaremos con Cristo. Oh, querido, eso es teoría. ¿Qué crees que significa la palabra sub? ¿Qué crees que significa la palabra sub? ¿Sorber? ¿Qué palabra te viene a la mente con sopa? ¿Vienes a cenar? ¿Sorber? Cenar. Cena. Bien, querido, observa con atención. Mira cómo el sopor y el sabiar con Cristo están conectados con la comunión de la oración. Cuando están juntos, no están comiendo y dándose un festín. Sub significa cenar y saciar. ¿A qué hora cenamos? Hoy es por la tarde. ¿Y qué hora del reloj de oración corresponde a la tarde? Eso es lo que muestra esa puesta de sol. Marcos capítulo 1 versículo 32. Al atardecer la puesta del sol. Mis amigos, al atardecer tarde mañana al mediodía que ven a ¿hablarme? Salmo 55 en 17. Oraré y clamaré en voz alta. Y Dios dice que oiré con acento agudo tu voz y Dios dice que te libraré de la Dios dice que te libraré de la batalla. Es liberación como independencia. Ven y detente con Cristo. Puedes preguntar a los predicadores que están aquí. Cuando el reloj marca la hora de la oración, hacemos una pausa aquí durante el día y oramos. No te decimos una cosa y hacemos otra. Oramos con Cristo. Si eso está claro, amigo mío, di amén. Y fíjate que la tarde marca el final de un día. ¿Qué tal, Cristo? Signo de apertura de interrogación. Oigo un amén. Y la tarde es el comienzo de un nuevo día. ¿Qué tal, Cristo? Háblame ahora. Signo de apertura de interrogación. ¿Y cuáles son esos intervalos de oración diurna? Amanecer. 9 de la mañana. Mediodía y 3 de la madrugada. ¿Cuáles son los intervalos de oración nocturna? Puesta de sol. 9 de la noche. Medianoche, ¿y qué? 3 de la madrugada. La inspiración dice que establezcas un tiempo, una temporada especial para la oración, al menos 3 veces. Al día, por la mañana, al mediodía y por la noche. Lucas. Capítulo 12. ¿Cuántos de ustedes han comenzado a recibir una gran bendición al velar y orar en los intervalos de tiempo dedicados a la oración? Amados, esta es la experiencia auténtica y enriquecedora. Así que, aquellos de ustedes que son indecisos, rezan a veces y otras veces no. Elías dice, ¿cuánto tiempo? ¿Estarás dudando entre 2 opiniones? Si a veces vas a rezar y
Otras veces decides no hacerlo, mejor no reces. Simplemente disfruta de los momentos. Sin Jesús. Porque aquellos que están con Cristo se están preparando para estar alrededor de esa mesa de bienvenida. Cuando Cristo regrese, lo encontraremos en el aire. Volveremos a casa con Él y Jesús nos alimentará. Amén. Porque en la tierra aprendemos a detenernos en Cristo. Lucas capítulo 12. Los intervalos de oración. Todos anoten esto. Necesito a mí. Predicador de la Junta, por favor. Quiero que todos anoten los relojes que usan durante el día. ¿Qué? ¿Dije? Hay guardias diurnas. Y guardias nocturnas. Vigilancia nocturna. También existen los llamados relojes de hora histórica. Relojes de hora histórica. Hay guardias diurnas, guardias nocturnas. Guardias históricas. Intervalos para la oración. Centrémonos ahora en los relojes históricos. Signo de apertura de interrogación. ¿Cuándo comenzó la primera guardia? Basado en la historia y en el movimiento adventista del séptimo día. ¿Cuándo empezó? Vamos, el primer reloj. Estamos viviendo un momento histórico. ¿Comenzó cuándo? Mis amigos lo vieron por primera vez en agosto de 1140. Y la primera vigilia llegó a su fin. ¿Cuándo? Vamos, háblame. Terminó en la primavera de 1844. Ese es el primer reloj. ¿Y cuál de los 3 mensajes de los ángeles fue proclamado durante el primer periodo de vigilia? ¿Qué mensaje? El primer mensaje de los ángeles. Amados, aquí es donde van a escuchar un sermón peligroso. Siempre que represento algo, es porque estamos profundizando. Ese es el primer reloj. Entonces, ¿en qué periodo de tiempo histórico se basa el segundo reloj? Segundo reloj, signo de apertura de interrogación. ¿Qué fecha? 12 de agosto de 1844. ¿A qué periodo de tiempo? Signo de apertura de interrogación. ¿A qué periodo de tiempo, amigos míos? 22 de octubre de 1844. ¿Y qué mensaje angelical fue proclamado en este periodo de la segunda vigilia? Este es el segundo. Mensaje de los ángeles del Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 al 12. Para confirmar estas vigilias, vayan a ver el sermón del sábado pasado. Este va a ser un sermón peligroso. Oh amado, mira esto. Y luego está el tercer reloj. De acuerdo, amigos. Signo de apertura de interrogación. ¿Cuál es nuestro periodo de tiempo para la tercera guardia? Octubre. Gracias. 22 de octubre de 1844. Signo de apertura de interrogación. ¿Hasta qué hora? ¿A qué evento? ¿Qué evento? ¿Qué evento? La crisis de la marca de la bestia. La ley nacional del domingo. Eso es todo, amigos. Ese es el tercer reloj. ¿Qué ángel? Signo de apertura de interrogación. ¿Qué ángel? El mensaje del tercer ángel. Hermanos y hermanas, miren conmigo el capítulo 14 de Lucas. Este será un mensaje peligroso. Quiero que todos tengan en cuenta ahora que entre cada transición de la primera vigilia a la segunda vigilia, el número de personas de Dios disminuyó.
De la segunda vigilia a la tercera vigilia. Ese número también disminuyó. En cada transición, el número se redujo. Hermanos y hermanas, este será un sermón peligroso. Te lo advierto desde ahora. Si no quieres oírlo, puedes irte. Va a ser un sermón peligroso. Padre Celestial, oh Señor, necesitamos al Espíritu Santo. Ven, querido Jesús, enséñanos, guíanos y condúcenos a la verdad presente. La salvación está en juego en tiempos de sacudida y selección final. Señor, te lo ruego, Señor, tú me diste este pan. Ahora, Señor, me siento incapaz de alimentar a tu pueblo. Por favor, alimenta a tu gente en el nombre de Jesucristo. Amén. Coge tu instrumento de escritura. Debería haber mucha más enseñanza y mucha menos prédica. Así es. Volumen 6, página 87. Presta mucha atención aquí. Deja el primer reloj. Mira. Esto, primera vez que lo veo. ¿Qué mensaje del ángel? Primera vez que lo veo. Este es el primer ángel. Sígueme ahora. Primera pregunta sobre ángeles. Signo de apertura de interrogación. ¿Cuál fue el número de creyentes durante este periodo, del 11 de agosto de 1840 a la primavera? Observen atentamente. Primavera de 1844. Signo de apertura de interrogación. ¿Cuántos creyentes? Signo de apertura de interrogación. ¿Cuántos creyentes sabe alguien el número de personas en Estados Unidos que forman parte del gran movimiento adventista entre el 11 de agosto de 1840 y la primavera de 1844? Queridos, ¿quién sabe ese número? ¿Quién conoce ese número? No, te equivocas. Buen intento. Intentar otra vez. ¿Quién sabe ese número? Amados, debo confesar, he buscado por todas partes, desde el primer libro hasta el último. En los volúmenes del Espíritu de la Profecía, no encuentro ningún número. Volví a leer un libro llamado El Grito de Medianoche, de Francis Nicolas, y volví a leer el libro entero. No pude encontrar el número. Así que pongamos algunos signos de interrogación. Sin embargo, hoy encontraremos esa cifra. Pero pastor, ¿cómo está? Ese número no está en la Biblia. No está en consonancia con el Espíritu de la profecía. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Busca en Google al Señor. Padre Celestial, por favor, querido Dios, por favor, Señor, por favor, arréglanos. Y me alegra que estemos abordando este tema tan importante. Enséñanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Me alegra mucho esa primera vez que lo vea, pero fíjense ahora, como en la escuela, esto será X bien, X pastor, vine a la iglesia, no a la clase de matemáticas. Encuentra X álgebra, encuentra X vamos, ir. Segundo reloj, sí, segundo reloj, signo de apertura de interrogación. ¿Qué ángel? Segundo ángel. Vamos, ¿qué periodo de tiempo? ¿Qué periodo de tiempo? Vamos, ¿qué periodo de tiempo? 12 de agosto de 1844. Para ganar, 22 de octubre de 1844. Muy bien, pregunta ahora, ¿cuántos? Signo de apertura de interrogación. ¿Cuántos? Signo de apertura de interrogación. ¿Cuántos creyentes? Signo de apertura de interrogación. ¿Cuántos creyentes en los Estados Unidos de América en el gran movimiento adventista? Movimiento, signo de apertura de interrogación. ¿Con quién? ¿Con quién? Con William Miller, signo de apertura de interrogación. ¿Cuántos amigos? ¿Conoce cada persona?
¿Cuántos? ¿Cuántos? La inspiración querida dice. 50.000. Deja. Eso. ¿Cuántos amigos? Signo de apertura de interrogación. ¿Cuántos? 50.000. 50.000. Mira esta declaración, querido. Está en la pantalla. Eso sí que es una gran controversia. Página 376. Mire atentamente aquí. Dice, por tanto, lee las palabras. Puedes leer el resto de esas palabras en rojo. Por lo tanto, se equivocaron al separarse de su anterior pareja en verano. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué fecha es esta? ¿Qué fecha? El segundo reloj. El segundo mensaje del ángel. En el verano de 1844, alrededor de 5.000 personas se retiraron de las iglesias. No, alrededor de 50.000. Se retiraron de las iglesias. Con iglesias en América. En América se retiraron de esas iglesias y fue entonces cuando esas iglesias fueron llamadas como. ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaba al segundo ángel? En el segundo, ¿qué? Babilonia. Babilonia está cayendo. Está cayendo. 50.000. Creyentes. 50.000. Creyentes, amigos míos. Pero fíjense, ¿había creyentes en otras partes del mundo? Pero, ¿en qué grupo, en qué territorio se centraba la atención en Estados Unidos? 50.000. En este periodo de tiempo, aproximadamente 50.000 basados en la inspiración. Entonces, amigos míos, ¿cómo podemos saber cuántos había en el primer hallazgo del reloj X? ¿Cómo podemos saberlo? Amados, la inspiración. Dice por la segunda vigilia comiencen por la segunda vigilia y el segundo ángel. Según ella, la mayoría fueron descartados, quedando solo 50.000. Sígueme aquí. Eso significa que si se eliminó a la mayoría y quedaron 50.000. En el segundo turno, eso significa que había más de 50.000 en el primer turno. Este es un sermón peligroso. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Amados, si digo que algunos fueron puestos a prueba por la duda, tienen un número para el primer reloj. No precisamente, sí. Digo que la mayoría fueron descartados, dejando al menos 50.000. ¿Cuántos estaban en el primer turno? Signo de apertura de interrogación. Al menos cuántos había en la primera guardia. Veamos quién entiende las palabras. Si digo que la mayoría fueron descartados, quedando solo al menos 50.000, ¿cuántos estaban en el primer turno? Tiene que ser más de 100.000 para poder decir que es mayoría. Es un sermón peligroso. De nuevo. Te daré una salida. Puedes irte ahora mismo, pueden irse ahora mismo, amigos. Mira aquí la inspiración. Dice página 247. Primeros escritos, primera frase. Satanás había liderado ¿qué? Leamos. Satanás había guiado a la mayoría por el camino recto. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué reloj es este? ¿Qué reloj es este? Cuando la mayoría fue sacudida, ¿qué reloj es este? No. Es el primer reloj. Palabras azules. Otro poderoso ángel recibió la orden de descender a la tierra. Cristo puso en su mano un escrito. Y al llegar a la tierra, gritó, ¿y ahora qué? Babilonia ha caído. Ha caído. Entonces vi a los decepcionados alzar de nuevo la vista al cielo, esperando con fe y esperanza la aparición de su Señor. Eso significa que la mayoría fueron expulsados. Signo de apertura de interrogación. ¿Mayoría qué significa? Miren esto, amigos míos. Mayoría
Mayoría significa más de la mitad del total. Aquí tenemos dos problemas. En primer lugar, o bien la hermana White es una escritora descuidada. Entonces, cuando dijo mayoría, se refería solo a unos pocos. O cuando dijo mayoría, se refería a lo que escribió. Y Dios mío, ¿no estaba ella allí? Signo de apertura de interrogación. ¿No estaba ella allí? Así que cuando dijo mayoría, se refería a más de la mitad. Signo de apertura de exclamación. Vamos, entonces, dado que había 50.000. En el segundo turno, ¿cuántos había en el primer turno? Signo de apertura de interrogación. ¿Cuántos había en el primer turno? Más de 100.000. Creyentes adventistas. Este va a ser un mensaje peligroso. Amigos míos, más de 100.000. Y cuando regreses esta noche, voy a confirmar este número de la Biblia. Otras 100.000 personas formaban parte del primer grupo de vigilancia. Así que lo que se observa en cada punto, en cada transición, es que la gente está siendo sacudida, no algunos. Oh Señor, no unos pocos. Oh, Señor mío, ayúdanos. Pero la mayoría está siendo desalojada. Este es un sermón peligroso. No voy a continuar. Puedes irte si necesitas irte ahora mismo porque no quieres ver a dónde voy después. Bueno, así que ahora tenemos un número. ¿Estoy diciendo este número exactamente? No, de acuerdo, está bien, porque a la gente le encanta tomar mis palabras y darles un significado falso. Muy bien, segundo reloj. Signo de apertura de interrogación. ¿Cuántas palabras hay aquí, amigos míos? 50.000. Eso es inspiración. Signo de apertura de interrogación. ¿A qué reloj vamos ahora? Vamos, tercera vez que lo vea. Debería haber mucha más enseñanza. Es un montón de sermones sin sentido. Vamos, tercera vez que lo vea. Signo de apertura de interrogación. ¿Y qué? ¿Qué ángel? Mensaje del tercer ángel. Amén. Muy bien, amigos. ¿Cuál es el periodo de tiempo actual? Ah, ¿ya cubrí esto? Sí. ¿Cuál es el periodo de tiempo actual? Vamos. 22 de octubre de 1844. Derecha. Para terminar. Está bien. Simplemente, llamemos futuro a esta aplicación. Entonces, pregunta. Entonces, dado que había 50.000 creyentes adventistas, al comienzo de la segunda vigilia, el segundo ángel, ¿cuántos había? Después de la gran decepción del 22 de octubre de 1844, ¿cuántos crees que son, querido? De la segunda a la tercera vez que lo vi, la gran decepción. El 22 de octubre. También hubo otro temblor y sacudida. Signo de apertura de interrogación. ¿Cuántos crees que formaban parte del movimiento? 22 de octubre de 1844. Pongamos una fecha aquí mismo. ¿Cuántos crees que estaban en el movimiento? Veamos 2 años después, solo como ejemplo. ¿Cuántos crees que formaban parte del movimiento? ¿Cuántos? Signo de apertura de interrogación. ¿Cuántos creyentes? Dentro de poco. Vamos, deja de pensar. Poco. Después del 22 de octubre de 1844. Signo de apertura de interrogación. ¿Cuántos? ¿Cuántos amados? No tengo un número para usted. Pero amigos míos, ¿saben lo que tengo? Inspiración. La hermana White no dice que algunos se sintieran afectados. Una vez que se produjo la gran decepción, la hermana White no dice algunos. La hermana White dice que la mayoría. Si tenías 50.000 y para octubre para el 22 de octubre lo conseguiste, mi hermana, para el 22 de octubre de 1844 la mayoría fue
Sacudida entonces, ¿cuántos tienes? Tienes menos de 25.000. Es un mensaje peligroso. Un mensaje peligroso. Fíjate en la inspiración, no en mis palabras. Mensajes seleccionados. El primer libro, página 68, dice, pero en el período de duda incertidumbre que siguió a la decepción, ¿a cuál se refiere? 22 de octubre, ya verás. Muchos de los creyentes adventistas, ¿cuánto? Ella dijo, muchos de los creyentes adventistas fueron sacudidos. Pero pastor, dijo ella, muchos, pastor, cálmese un momento. Sigue leyendo. Surgieron disensiones y divisiones. ¿Qué significan las palabras subrayadas en azul? La mayoría. La mayoría. No muchos. Ahora, la mayoría. La mayoría fueron sacudidos. Y luego te dice a qué periodo de tiempo pertenece esto. La mayoría se opuso verbalmente y por escrito. ¿Qué recibieron los pocos? Que siguieron la providencia de Dios. La reforma del sábado y... ¿Qué mensaje comenzó a proclamar? ¿De qué decepción se trata? La gran decepción. ¿Cuántos fueron sacudidos? Ella dice la mayoría y... Luego cita palabras que hacen referencia al versículo 12 del capítulo 14 del Apocalipsis. El mensaje del tercer ángel. Signo de apertura de interrogación. ¿Cuántos? ¿Cuántos amigos? Dame un número ahora. Lo tienes, hermana. Menos de 25.000. Imagínense, amigos, este es un sermón peligroso. Entonces, ¿cuántas veces? ¿Cuántos testigos tienes en cada transición? La mayoría se han quedado fuera. Desde el primer reloj, el segundo reloj, la mayoría se ha ido. De la segunda a la tercera ronda, la mayoría ya no está. Son 2 testigos. ¿Qué? Toda palabra quede confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Este es un sermón peligroso. No querrás ver a dónde voy después. Si quieres, puedes irte ahora mismo. Amados, ¿dónde se están contando estos números? ¿En Estados Unidos? ¿O en el mundo? En Estados Unidos. ¿Acaso no había creyentes en el mundo? ¿En otros países? Que también esperaban la venida del Señor. Pero, ¿qué lugar se está contabilizando? América. Ahora tengo una pregunta para ti. Querido, ¿cuántos adventistas del séptimo día hay en Estados Unidos actualmente? Signo de apertura de interrogación. ¿Cuántos adventistas del séptimo día hay actualmente en Estados Unidos? Signo de apertura de interrogación. ¿Cuántos? Mira tu pantalla. Una segunda cita. Gran controversia. Página 456. Ella dice, la mayoría de los adventistas rechazaron el mensaje del tercer ángel. Así pues, entre la segunda y la tercera guardia, la mayoría fueron sacudidos. Así que, queridos, ahora que se aprueba la ley del domingo, ¿no es eso otra transición? Desde la ley dominical hasta la resurrección de Cristo, ahora estás en la cuarta vigilia. No estás escuchando esto, ¿verdad? Entre la primera y la segunda vez que la vi, la mayoría ya no estaba. La mayoría de los cambios se produjeron entre la segunda y la tercera ronda. Así que, desde la tercera hasta la cuarta ronda, la mayoría quedará eliminada. Trae la escoba. Oh, todas se rieron porque su hombre fue a practicar deportes. ¿Has leído sus primeros escritos? El hombre con el cepillo de tierra. Eso es lo que estabas pensando. Amén. El hombre con el cepillo de barro, trae la escoba. La mayoría quedará fuera. Es un sermón peligroso. Muy bien. Cariño, mayoría significa
Amado, ¿sabes qué? A los 18. Dejaré esto para más tarde. No, pastor. Sí, te daré capa tras capa. Capa sobre capa, capa sobre capa. Pásalo. No iré allí ahora mismo. No iré allí ahora mismo. ¿En qué periodo de tiempo nos encontramos? ¿Ahora? Tercera vez que lo vea. Estamos ahora en la tercera guardia. Amigos míos, tercera vez que lo vea. La hermana White dice que es la tercera vez que la vigilan. Escuchar. ¿Cuántos adventistas del séptimo día hay en el mundo? Aproximadamente 25 millones. Signo de apertura de interrogación. ¿Pero cuántos? Los adventistas del séptimo día se encuentran en los Estados Unidos de América. Aproximadamente 1 millón. Redondeemos. Redondeemos a la baja el millón de adventistas del séptimo día en Norteamérica. Así que ahora mis amigos me siguen. Si tomamos esta cifra y la trasladamos a la década de 1840. Cuando se apruebe la ley del domingo, ¿qué sucederá con la mayoría de los adventistas del séptimo día? El millón en Norteamérica. ¿Cuántos serán? ¿Sacudidos? Signo de apertura de interrogación. ¿Cuántos? Signo de apertura de interrogación. ¿Cuántos? Es un sermón peligroso, amigos. Eso significa que irá más de la mitad. Ya. Veo que tus cerebros están funcionando. Signo de apertura de interrogación. ¿Cuánto es la mitad de 1 millón? Signo de apertura de interrogación. ¿Cuánto es la mitad de 1 millón? Son 500.000. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué número te viene a la mente? ¿Qué número te vino a la mente cuando dije 500.000? Signo de apertura de interrogación. ¿Qué número te vino a la mente? No puedo leer tu mente. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué número? Los 1.404.000. Ahora bien, hay dos cosas que hacer. Número 1. Sabemos que los hombres solo están contados en la Biblia. La edad de los hombres que van a la guerra suele estar especificada en la Biblia. Signo de apertura de interrogación. ¿Podría ser que ese número sea solo para los residentes de Estados Unidos? Signo de apertura de interrogación. ¿Podría ser que la mitad de 1 millón sean 500.000? Pero espere, pastor, no nos ha demostrado que cuando se apruebe la ley del domingo, la mitad se irá. Así que, a partir de ahora, esa es tu opinión. No predico opiniones. No predico opiniones. Mira esto. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué afirmación confirma que veremos a un gran número de personas abandonarla? ¿Fe en medio de una gran controversia? Página 608. Dice que la tormenta se acerca. ¿Y qué es esa tormenta? Esa tormenta es la marca de la bestia, la ley nacional. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué dice la hermana White? Palabras en rojo. Ella dice, una gran clase que ha profesado fe en el mensaje del tercer ángel, pero que no ha sido santificada. Mediante la obediencia a la verdad, ha abandonado su posición, se ha unido a las filas de la oposición. Al unirse al mundo y participar de su espíritu, han llegado a verlas cosas casi de la misma manera. Y cuando llega la prueba, están preparados para elegir el lado fácil y popular. Espere, pastor, ya veo, pero esa declaración dice una gran clase. Una gran clase de 1 millón podría ser cualquier número. Una gran clase de 1 millón. Podría ser cualquier número. Una gran clase de 1 millón. Podría ser cualquier número. Tercera vigilia. ¿A qué vigilia ahora, amigos? La cuarta vigilia. Muy bien, ¿se dan cuenta de qué? Debe haber un qué, un sacudimiento. ¿Y qué? Un cribado. Eso es. ¿En qué periodo de tiempo? La crisis de la marca de la bestia.
Pero amados, ¿cuántos adventistas del séptimo día hay en Estados Unidos? Signo de apertura de interrogación. ¿Cuántos? Signo de apertura de interrogación. ¿Cuántos? 1 millón. Es 1 millón. Entonces, ¿cuántos serán sacudidos? Pastor, eso dice una gran clase. De verdad. ¿Crees que Andrew Enríquez vendrá aquí? ¿Y usará esa cita? Me conoces mejor que eso. Es un pastor, un pastor. Un pastor. Tienes que esperar. Tienes que esperar. Vuelve más tarde. Te la daré. No, está. Aquí mismo. Volumen 5, página 137. Cuando la religión de Cristo es despreciada, cuando la ley de Dios es la más despreciada, entonces nuestro celo debe ser el más cálido o nuestro valor y firmeza los más inquebrantables para defenderla. Verdad y la justicia. Leamos ahora. Cuando la mayoría. Cuando la mayoría. No juego aquí, amigos. Cuando la mayoría nos abandona para lucharlas. Batallas del Señor, cuando los campeones son pocos, esta será una prueba. Detente ahí mismo. ¿Dónde se encontrarán los campeones? En la palabra, en Babilonia. Está en la iglesia. Continúa. En este momento, debemos obtener calor de la frialdad de otros en la iglesia, valor de su cobardía en la iglesia, lealtad por su traición, aquellos en la iglesia. La nación estará del lado del gran líder rebelde. La prueba seguramente llegará. ¿Qué prueba, hermana White? Leamos ahora. La observancia de una institución del papado se impondría al pueblo mediante una ley dominical. Entonces, cuando se imponga el sol, la inspiración dice que la mayoría de los hermanos y hermanas adventistas del séptimo día serán seleccionados. La mayoría seleccionada. Primera vigilia, la mayoría sacudida. Segunda vigilia, la mayoría sacudida. Tercera vigilia, la mayoría sacudida. Y en el período del domingo, la mayoría de los adventistas del séptimo día sacudidos. Ahora miren con atención. La primera vigilia, el número era para América. La segunda vigilia, el número era en América. La tercera vigilia, el número era en América. Entonces, ¿qué número es este? Para América. Entonces, ¿cuántos serán sacudidos? Entonces, mis amigos tendrán menos de cuántos. Menos. ¿De cuántos? Menos de 500,000. Y ese es el título del mensaje. Un sermón peligroso. Un sermón peligroso menos más de 500,000. Adventistas del séptimo día. Imagínense, amigos, si la mayoría significa lo que significa. Si la mayoría, a menos que la hermana sea una escritora descuidada, significa lo que significa, la mayoría nos abandonará. La mayoría de los adventistas del séptimo día nos abandonará. Un sermón peligroso. Si un alfiler cae en la alfombra, lo puedes oír ahora mismo. Un sermón peligroso. Y si observamos cómo vive la mayoría de los adventistas del séptimo día. Esto no es ninguna novedad. Si observamos a la mayoría de los adventistas del séptimo día. Y cómo viven, cómo se visten, qué escuchan, qué ven, qué comen, a dónde van, qué consumen, su recreación, te das cuenta de que la mayoría será sacudida. Así que esto no es ninguna novedad, amados. De hecho, hice un cálculo. ¿Dónde
¿Nací? Signo de apertura de interrogación. ¿Dónde nací? Signo de apertura de interrogación. ¿Cuántos adventistas del séptimo día hay en Jamaica? Hay aproximadamente 360.000 adventistas del séptimo día. En Jamaica, Jamaica tiene alrededor de 3 millones de personas. Amigos míos, si tomamos este número y lo aplicamos al primer período de vigilia, al segundo período de vigilia. Punto. Eso significa que la mayoría habría sido descartada. ¿Y qué es la mitad de 360? Vamos, eso significa que si la mayoría se sacude, la mayoría se descarta. Eso significa menos. ¿De cuántos? 180,000. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué? Es un sermón peligroso. Signo de apertura de interrogación. ¿Enseña la Biblia la mayoría? Vayan a Zacarías capítulo 13. ¿A dónde vamos? Amigos míos. Pero Señor, enséñanos a orar. Como Juan enseñó a sus discípulos a orar. Aférrense a Jesús, amigos míos. Y por eso, Jacob dijo, no te dejaré ir hasta que me bendigas. Aférrense a Cristo. Eso es teoría. Aférrense a la verdad. ¿Cómo? Pasar tiempo en oración en la práctica. Zacarías capítulo 13. Miren lo que dice la Biblia. Amigos míos, en el versículo número 8. ¿Están ahí, amigos míos? Una pregunta para ustedes. Sí. Tuvieran 3 partes. Y solo se perdiera una parte, solo. Se perdiera un tercio. ¿Sería la pérdida de un tercio la mayoría? No, porque les quedan 2 tercios. Pero sí. ¿Se pierden 2 tercios? ¿Es esa la mayoría? Miren Zacarías capítulo versículo 13, número 8. Acontecerá. En toda la tierra, dice el Señor, que 2 partes serán exterminadas y morirán. Pero la tercera parte quedará en ella. Y yo, Jesús, haré pasar a la tercera parte por el fuego. Y yo, Jesús, los refinaré como se refina la plata. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué? Los probaré como se prueba el oro. Y ellos invocarán mi nombre, y yo los oiré con acento agudo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Él. Tercero. Yo diré que es mi pueblo, y ellos dirán, el Señor es mi Dios. Amados, deténganse ahí. Estas fueron las mismas palabras que Israel le dijo a Elías. Después de que descendió el fuego, el Señor, Él es Dios. El Señor, Él es Dios. Después de que les preguntó, ¿cuánto tiempo deben estar entre 2 opiniones? Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 39. El Señor. Él es Dios. Hemos cerrado el círculo. Signo de apertura de interrogación. ¿Cuánto tiempo deben estar entre 2 opiniones? Imaginen que viven en Jamaica y que menos de la mitad de los adventistas del séptimo día podrían ser salvos. Si esto es correcto, solo la mitad. Si tomaran esto, aplícalo en los relojes, solo la mitad se habría salvado. Eso significa que si hoy fuera 1842, si hoy fuera 1844. Agosto, si hoy fuera julio de 1844. Solo la mitad de los adventistas del séptimo día jamaicanos lo lograrían, menos de la mitad. Si hoy fuera agosto de 1844. Menos de 500,000. Adventistas del séptimo día en Estados Unidos lo lograrían. 2 tercios. Sacudidos. Esa es la mayoría. Eso es Zacarías 13 versículo 8 en 4. 2 tercios sacudidos. Esa es la mayoría. Así que espera un momento. Espera un momento. Espera. Entonces, ¿qué son 2 tercios de 1 millón?
Pastor, es un mensaje peligroso. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué son 2/3? ¿De 1.000.000? Imagina 23 de 1.000.000 sacudidos. Zacarías 13 es lo opuesto al cielo. En Apocalipsis 12 y versículo 4, ¿qué se llevó Satanás? 1/3 de los santos. Ángeles. Signo de apertura de interrogación. ¿Tiene sentido ahora? Entonces, 2/3 serán sacudidos. 1/3. Va atrás. Entonces 1/3 de la humanidad y 1/3 de la iglesia en cada localidad. Ese es un sermón peligroso. Te refieres a 1/3 globalmente. Volviendo atrás y luego desglosándolo. 1/3 en América, 1/3 en Jamaica, 1/3 en Barbados, 1/3 en Canadá. 1/3 en Puerto Rico. ¿De dónde eres? 1/3 en Panamá. Es un sermón peligroso. 1/3. Entonces, ¿qué es 2/3? ¿De 360? 114,000. Y me preguntas si es literal o simbólico. No lo sé. Solo esfuérzate por ser uno de ellos. Solo esfuérzate por obtener el carácter. Pero el punto es que la Biblia dice que 2/3 se perderán. Zacarías, ¿qué capítulo 13? ¿Qué versículo? Es un sermón peligroso. 23. Perdidos. Eso es la Biblia. 2/3, ¿qué significa qué? Mayoría. Eso es la Biblia. Es un sermón peligroso. Si la gente pudiera asaltar. Me asaltarían ahora mismo. ¿Cómo sé que no tienes piedras en tus bolsas ahora mismo? Ese es un sermón peligroso. Entonces, ahora la pregunta, ¿es ahora el momento de jugar a la iglesia? ¿Es ahora el momento de jugar a la iglesia cuando el período de prueba está a punto de terminar y la mayoría de la mayoría fue sacudida? ¿Fue sacudida y será sacudida? Es un sermón peligroso. ¿Me estoy convirtiendo? ¿Estoy venciendo el pecado? Si no, voy a ser sacudido. ¿Cuánto tiempo deberías entre dos opiniones? Déjame terminar, predicador. Predicador, déjame traer ese libro que está detrás de ti. Déjame traer ese libro. Vamos a terminar. Déjame terminar aquí, amigos. Signo de apertura de interrogación. ¿Volverán más tarde? Signo de apertura de interrogación. ¿Volverán más tarde? Ahora pueden ver por qué no les gusto, pero está bien. Jesús me ama. Yo lo amo. Vi a algunos con una fe fuerte y gritos agonizantes. Página 269 de los primeros escritos. Volvemos a la oración. Ahora, ¿cómo puedo? ¿Cómo podemos escapar de esta sacudida y cribado? ¿Cómo podemos escapar de esto? ¿En qué debemos pasar tiempo? En la oración. ¿Acaso Cristo no los trajo a Getsemaní? Signo de apertura de interrogación. ¿No dijo que esta noche el pastor sería herido y las ovejas? ¿Qué? Dispersarse. ¿Cómo se llama eso? Un temblor. ¿Y qué dijo Cristo? Venid. Venid a Getsemaní. ¿Y qué? Velad. ¿Y qué? Orad. Es decir, orar en el tiempo de vigilias. Vi a algunos que se acercaban con una fe fuerte y gritos agonizantes, suplicando a Dios. Sus rostros estaban pálidos y marcados por una profunda ansiedad que expresaba su lucha interna. Firmeza y gran fervor se expresaban en sus rostros. Grandes gotas de sudor caían de sus frentes. De vez en cuando, sus rostros se iluminaban con las marcas de la aprobación de Dios. Y de nuevo la misma mirada solemne, ferviente y ansiosa se posaba sobre ellos mientras los que oraban continuaban sus fervientes clamores. A veces, no siempre,
veces. Un rayo de luz de Jesús venía a ellos para animar sus corazones. Entonces, ¿qué debemos hacer para obtener ánimo diariamente? Pasar tiempo en qué, amigos. En oración en las vigilias. Muy bien, escuchen. Algunos de los que vi no participaban en esto. Trabajo de agonía y súplica. Parecían indiferentes y descuidados. No resistían. La oscuridad que los rodeaba y la oscuridad los encerró como una espesa nube. Eso significa que la oración es para obtener la victoria ¿sobre qué? Sobre el pecado. Predicador, quiero que vean estas palabras. Quiero que vean estas palabras. Oración por consuelo. Oración, gracias. Por la victoria sobre el pecado. Escucha, los ángeles de Dios dejaron a los que se fueron. Los ángeles de Dios dejaron a estos y fueron en ayuda de los fervientes de la primavera. Vi a los ángeles de Dios apresurarse a ayudar a todos los que luchaban con todas sus fuerzas para resistir a los ángeles malignos y trataban de ayudarse a sí mismos invocando a Dios con perseverancia. Poner qué en tu paso. Poner qué en tu paso. Ponerle energía a tu paso con una canción. ¿Y qué es la energía? Oración. Resistencia, ¿y qué? Paciencia. Escucha, pero los ángeles de Dios dejaron a los que no hicieron ningún esfuerzo por ayudarse a sí mismos. Y los perdí de vista. No oras. Estás perdido. Están perdidos, amigos míos. Cierro. Día de la Independencia. Concluyo. Escuché a aquellos vestidos con la armadura hablar por la verdad con gran poder. Tuvo efecto. Aquí está ahora. Muchos habían sido atados, algunas esposas por sus maridos, algunos hijos por sus padres, algunos amigos por sus amigos, algunas personas no vigilan para servir porque otros amigos dicen que no vigilen. Están en cautiverio. Algunas personas no vienen a decir que sirvan localmente en Georgia o decir localmente en Orlando porque algunos amigos dicen que no vayan. Están atados en cautiverio a la conciencia de alguien más. Escuchen a los honestos a quienes se les había impedido oír la verdad. Ahora se aferraban a ella con avidez. Todo temor a sus parientes, todo temor a sus amigos había desaparecido. Y solo la verdad fue exaltada para ellos. Habían tenido hambre y sed de la verdad. Era más querida y más preciosa que la vida. Pregunté, ¿qué había causado este gran cambio? Un ángel respondió, es la lluvia tardía. Hemos completado el círculo. El refrigerio. ¿El qué? El refrigerio. ¿Y qué día es hoy? Sábado. El sábado. ¿Y qué es? ¿Llamaste al sábado de Dios? Un día de refrescante independencia. Un día para ser revivido y reformado. Un día para ser liberado de la causa sedosa del afecto. ¿Cuánto tiempo permites que tus padres te desvíen? Alguien necesita eso. ¿Cuánto tiempo permites que tu cónyuge te aleje de la verdad presente? Alguien necesita eso. ¿Cuánto tiempo permites que tus amigos te alejen de la verdad presente? ¿Cuánto tiempo? ¿Estás entre dos opiniones? Hoy declaro independencia del pecado. ¿Y tú? Amén. ¿Y tú? Signo de apertura de interrogación. ¿Vendrás hoy a Cristo para recibir liberación? El compositor dice, vengan todas las almas oprimidas por el pecado. Hay misericordia en el Señor. Y seguramente les dará descanso si, amigos, solo confían en su palabra. Solo confíen en Él. Solo confíen en Él.
Solo confíen en Él. Ahora me pregunto por qué. Porque Él los salvará. Él los salvará. Él los salvará. ¿Cuándo, amigos míos? ¿Cuándo quiere salvarnos? ¿Cuándo? ¿Quiere librarnos del pecado? Es ahora. Signo de apertura de interrogación. ¿Vendrán? El bautismo se acerca. Dentro de 3 sábados, el 1 de agosto. ¿Vendrán a Jesús hoy? Signo de apertura de interrogación. ¿Qué pasaría si solo la mitad de los asistentes aquí en Save to Serve se salvaran ahora mismo? Y Jesús dice que para salvarse en esa mitad, menos de la mitad, hay que entregarlo todo ahora mismo. ¿Lo harían, amigos míos? ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es el llamado? ¿Qué pasaría si solo la mitad, menos de la mitad de todos los presentes ahora mismo, se salvaran? Y el requisito era y es confesar el pecado ahora mismo. ¿Entregar el pecado ahora mismo? ¿Estarían en ese número? Menos de la mitad para salvarse si solo se entregan por completo. ¿Estarían en ese número? Bueno, podemos ver ahora mismo. Ahora. Podemos ver ahora mismo quién elige entregarlo todo a Cristo. Pónganse de pie ahora mismo. Podemos ver ahora mismo que Jesús está tomando nota. Invoco al cielo y a la tierra para que sean testigos de quién tomó esa decisión hoy. Dediquen tiempo a tomar su decisión. Signo de apertura de interrogación. ¿Cuánto tiempo los atormenta entre 2 opiniones? ¿Cuánto tiempo? Bien, Cristo no está satisfecho. Se mantuvo firme, pero también caminó. Vino a la tierra. Ustedes se han mantenido firmes. Ahora caminen hacia Él. Altar ahora mismo. Veamos. Si hubiera menos de la mitad para ser salvados, ¿quiénes estarían en ese número? Si hubiera menos de la mitad para ser salvados, ¿quiénes estarían en ese número? Se acabó el juego, amigos. Este es un mensaje peligroso. El peligro se acerca y solo menos de la mitad se salvará. Esa es una gran posibilidad. ¿Estaré yo en ese número? ¿Estarías tú en ese número? ¿Estarías tú en ese número? Señor, tú tienes a todos. Señor, tú tienes a todos. Quiero que estén en línea. ¿Cuál es su decisión? En este momento, arrodillémonos todos. Les daré unos momentos para hablar con Dios en oración y luego cerraré. Después, en tu mente, Señor, ayúdame a estar en el remanente. Ayúdame, querido Dios, a estar en ese número. Ayúdame a no ser sacudido. Como Jacob, ayúdame a decir, Señor, no te dejaré ir hasta que me bendigas. Líbrame, concédeme independencia de la presión negativa de mis compañeros, padres, hijos, hermano, hermana, amigo, que solo escucharé la voz de Jesús. Padre, tu pueblo se ha mantenido firme, tu pueblo se ha acercado a ti. Acepta cada decisión hoy. Acepten a todas las personas, jóvenes y mayores, y que hoy, 4 de julio de 2026, quede registrado en sus libros que se han comprometido plenamente con ustedes. Y, a partir de hoy, no dudarán en expresar sus opiniones. De ahora en adelante, no querrán servir a 2 amos, sino que su amo será Jesús. Te han elegido y han dedicado sus vidas por completo, velando por ti porque tuviste la opción de elegir. Pero elegiste morir para salvarnos, y hoy elegimos morir a nosotros mismos para glorificarte y ser salvados. Señor, séllanos. Solo un remanente lo logrará. Ojalá estemos entre ellos, literal o simbólico. Podemos estar entre ellos. Mayoría. Señor, mayoría tiene que significar otra cosa si significa lo que significa, querido Dios.
Hoy elegimos estar entre ellos. Señor, mi familia, que cada padre diga, Señor, mi familia. Mi esposa, mis hijos, querido Dios. Sálvanos, querido Señor, por favor, por favor. No te dejaré ir. Dijiste que contenderás con los que contienden con nosotros. Ustedes salvarán a nuestros hijos. Signo de apertura de interrogación. ¿Deben ser liberados los cautivos? Señor, por favor, pon fin a nuestra cautividad. Bendice nuestros matrimonios. Salvemos nuestros matrimonios. Salvemos nuestros hogares. Señor, sálvanos. En el nombre de Jesucristo, oramos. Y el pequeño remanente dijo, Amén, amén. Pueden regresar a sus asientos. Alabado sea el Señor.